Hoy regresamos con otro video dedicado a los textos de Sergei Eisenstein. Nos acercamos a La forma del guión, de 1929, un año bastante prolífico para Eisenstein en materia de escritos y de ideas que impactarían la concepción del cine como arte hasta el día de hoy, principalmente en términos de teorías y propuestas alrededor del montaje cinematográfico, como veremos en próximos videos. En principio íbamos a estudiar hoy nuevamente la traducción del libro Selected Works, Sergei Eisenstein, Writings 1922-1934 o Obras selectas de Eisenstein entre 1922 y 1934, editado y traducido por Richard Taylor en 1988, al cual hemos recurrido ya en videos anteriores. Pero atención, como lo habíamos mencionado cuando comenzamos este ciclo sobre Eisenstein y sus escritos, en materia de traducciones del ruso, en este caso al inglés, idioma con el que más apoyamos este canal, ha habido imprecisiones a lo largo del tiempo. Es por eso que nos vamos a apoyar en el artículo Sergei Eisenstein's The Form of the Script, a New Translation, o La forma del guión de Sergei Eisenstein, una nueva traducción, escrito por Alexandra Xenofontova, publicado en la revista Film History en 2022. ¿Cuál es la posición de Eisenstein frente a los guiones que hoy en día llamaríamos guiones literarios y guiones técnicos, teniendo en cuenta que nos encontramos en 1929, aún en el periodo de cine silente? ¿Cómo es o cómo fue su método de escritura y desglose de escenas hasta el año de 1929? Soy Javier Quintero y esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. Vale la pena recordar que obviamente esta es la visión de Eisenstein, así estemos o no de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, o aunque en la actualidad existan muchísimos métodos de trabajo o de concepciones sobre el proceso creativo, todos igualmente válidos o relevantes según los contextos. Entonces hay que verlo con perspectiva histórica. Es 1929, recordemos que Eisenstein experimenta y está en búsqueda de caminos para, entre comillas, contar historias y producir, privilegiando la versión artística personal de quien está creando la obra. Pero también existe una carga ideológica de una revolución política y artística que básicamente posibilitó su relación con las artes y su trayectoria en el cine. Sin que él reflexione directamente sobre una noción de autoría, podemos deducir por sus referencias literarias estudiadas ya en el video anterior que la intención de Eisenstein es tener un gran margen de acción y de control personal sobre la obra resultante, tal y como acontece con los escritores y sus novelas. De ahí que la idea de film novela, expuesta por Eisenstein en el texto que leeremos hoy, tenga un papel fundamental y espero que nos deje reflexionando para los días que vienen. Por otro lado, Eisenstein ya había meditado sobre problemas específicos de producción y planeación, con propuestas y posibles soluciones, especialmente en el artículo llamado Danos un plan de Estado, escrito en 1927, al que también dedicamos 4 breves videos en meses anteriores. En cuanto a Alexandra Xenofontova, la autora de la traducción de La forma del guión que vamos a leer hoy, ella realiza una serie de precisiones y correcciones a la traducción hecha por Richard Taylor. Si ustedes son apasionados o apasionadas por los problemas de la traducción como disciplina y las investigaciones que esto conlleva, les recomiendo mucho el artículo de esta autora, pues ella se encontró con palabras que fueron interpretadas de otras maneras y con ausencias de frases que ya existían en el texto original en ruso. Y por supuesto las rescató en su actual traducción, manteniendo esta estructura que ella considera, palabras más, palabras menos, un estilo telegráfico, rítmico, tipo manifiesto, en la escritura de Eisenstein en este texto específico. Alexandra Xenofontova comparó la versión rusa con una versión alemana que posiblemente pudo haber sido la original, pues Eisenstein se encontraba en Alemania en el otoño de 1929 y fue allá donde se publicaría eventualmente un libro sobre su película La línea general. El libro incluía el guión, y este presente texto, La forma del guión, serviría como introducción
a dicho guión dentro del libro, o mejor dicho, la introducción al film novela, que mejor describe el texto que estudiamos hoy y con el que Eisenstein estaba experimentando como nueva escritura para la pantalla. Esta hipótesis está sustentada en la frase final del texto que invita a continuar con la lectura de la film novela, la línea general, justo a continuación de terminar la lectura. ¿Que si hay más traducciones de la forma del guión y de los demás textos de Eisenstein? Claro que sí. Por ejemplo, ya en los comienzos de este ciclo habíamos mencionado las traducciones que hizo J. Leira al inglés a principios de los años 40, con imprecisiones que desafortunadamente también llegaron a las versiones en castellano de La forma del cine y El sentido del cine de siglo XXI editores, con los cuales muchos comenzamos nuestras lecturas sobre cine en escuelas de cine. Sin embargo, a través de los años hemos continuado en la búsqueda de traducciones más precisas y por ende estimulantes. Es un proceso del que todos y todas podemos participar de algún modo a través de la búsqueda, la investigación, la comparación, la actualización y por supuesto el eventual aprendizaje del ruso. Por el momento vamos a trabajar con lo que tenemos a la mano, atendiendo a la autora y traductora Alexandra Xenofontova y su traducción propia de La forma del guión de Sergei Eisenstein. Dice Eisenstein, abre comillas, un guión numerado aportará tanta animación al cine como los números que tienen en los talones los ahogados de la morgue. Eso es lo que escribí en medio de los debates sobre cuáles deberían ser las formas de escribir guiones. Esta cuestión no puede ser sino controversial, porque el guión no es, en esencia, la disposición del material, sino una etapa en el estado del material, que se encuentra a medio camino entre una concepción temperamental del tema elegido y su plasmación visual. El guión no es un drama. El drama es un valor en sí mismo más allá de su disposición como acción teatral. Incluso hay libros dramáticos de valor eterno. El guión es solo una abreviatura de una oleada emocional que se esfuerza por encarnarse en una acumulación de imágenes visuales. El guión es una horma de zapato que mantiene la forma de la bota hasta que un pie vivo puede entrar en ella. El guión es una botella necesaria solo para que el corcho reviente y el vino del temperamento pueda espumar en las codiciosas gargantas del público que lo percibe. El guión es una cifra transmitida de un temperamento a otro. El autor plasma en el guión el ritmo de su concepción con sus propios medios. El director viene y traduce el ritmo de esta concepción a su lenguaje propio, al lenguaje cinematográfico. El director encuentra un equivalente cinematográfico de la afirmación literaria. Aquí está la raíz del asunto, y no en traducir la cadena anecdótica de acontecimientos del guión en una cadena de cuadros. Así es como hemos formulado nuestros requisitos del guión. Con esto, el formato común, Drehbuch, ha recibido un duro golpe. Escrito en el peor de los casos por un simple comerciante, el Drehbuch ofrece una descripción visual tradicional de lo que se va a ver. No es ahí donde reside el secreto, se trata de expresar con el guión la cadena que el espectador tendrá que experimentar. Cierra comillas. El Drehbuch es el nombre del guión técnico en Alemania durante la misma época. Como mencioné, según Alexandra Xenofontova, es posible que este artículo haya sido publicado por Eisenstein allá en Alemania. La autora traductora hace una corrección a la traducción de Richard Taylor, en la cual la frase decía o dice, se trata de expresar con el guión el propósito de la experiencia que debe vivir la audiencia. En cambio, en la traducción de la autora, ella reemplazó propósito por cadena. Volvamos a ella nuevamente. Abre comillas. Se trata de expresar con el guión la cadena que el espectador tendrá que experimentar. Cierra comillas. ¿De qué cadena se trata entonces? Por supuesto, cambia el sentido total de la frase, haciendo pensar en una cadena o encadenamiento, que puede ser de hechos, imágenes o incluso ideas, como lo propondrá Eisenstein en sus textos futuros dedicados al montaje y precisamente a dichos tipos de encadenamientos. Continúa Eisenstein, abre comillas, y en busca de un método para tal articulación llegamos a la forma de una novela cinematográfica.
Es de esta forma que intentamos articular en papel aquellos fenómenos que luego articularemos en la pantalla a través de cientos de personas, rebaños de vacas, puestas de sol, cascadas y campos ilimitados. La filmnovela, tal como la entendemos, es en esencia el relato anticipado por el futuro espectador de la película que lo ha cautivado. Es la presentación del material en esos grados y ritmos de cautivación y excitación en los que debe capturar al espectador. No reconocemos los grilletes de una articulación visual de los hechos. A veces una disposición puramente literaria de las palabras del guión significa más para nosotros que la transcripción meticulosa de las expresiones faciales de los protagonistas. Cierra comillas. Entonces, atendiendo esta idea de un objeto por una parte concreto, si entendemos bien, pero aún así abierto a la anticipación del futuro espectador, e intuimos a diversas lecturas, vamos a asumir que debido a su flexibilidad ofrece muchas libertades tanto a quien escriba la filmnovela, como a quien la lea, como a quien la adapte a la pantalla, como a quien sea su espectador final, quien básicamente estará tan cautivado o cautivada que regresará a pensar en ella y podríamos hasta deducir que dicha obra continuará trabajando en su mente y teniendo derivaciones en varias direcciones. Quizás es esto lo que ocurre en términos literarios con la experiencia estética de alguien que lee Ulises de James Joyce o incluso la serie de novelas Rougon Macquart de Émile Zola, tal como Aisha Stein las referenciaba en nuestro video anterior cuando mencionamos sus principales lecturas durante la década de 1920. ¿Acaso al proponer que el espectador sea capturado o capturada en grados, entendidos como tonos y tonalidades, si se permiten los equivalentes con pintura y música, así como de ritmos para cautivar y excitar, nos está diciendo Aisha Stein que significan más que la pura articulación visual de los hechos? ¿Qué quiere decir Aisha Stein con articulación visual de los hechos, entonces? Se podría decir, a juzgar por el contexto, que se refiere a las concatenaciones de imágenes solamente bajo una lógica de causa-efecto o del raccord por el raccord, o sea, concatenaciones en orden lineal cronológico que buscan juntar planos solamente para dar un sentido de continuidad de una acción en el tiempo a lo largo de varios planos. ¿Acaso nos dice Aisha Stein que el cine puede ser mucho más que eso? Y cuando dice, abre comillas, a veces una disposición puramente literaria de las palabras del guión significa más para nosotros que la transcripción meticulosa de las expresiones faciales de los protagonistas, cierra comillas, querría decir que aquella disposición puramente literaria de las palabras del guión incluiría también recursos literarios, tales como metáforas, símiles, asociaciones poéticas y demás inventarios de figuras para jugar con la representación. Continúa Aisha Stein. Abre comillas. Un silencio sepulcral estaba colgado o suspendido en el aire. ¿Qué tiene en común esa expresión con la tangibilidad concreta de un fenómeno visual? ¿Dónde está el anzuelo en ese aire donde debe colgarse el silencio? Mientras tanto, esta frase, o más bien los esfuerzos por plasmar esta frase en la pantalla, es justamente lo más importante para fortalecer la película, lleva la carga de expresión que puede explotar en las imágenes visuales. Esta frase de las memorias de uno de los participantes en el levantamiento de Potemkin determinó toda la concepción de una pausa muerta opresiva en el momento en que los rifles temblorosos de quienes van a disparar a sus hermanos apuntan a la lona que ondea en el aliento de los condenados a muerte. El guión establece los requisitos emocionales. El director aporta su resolución visual. Y el guionista tiene derecho a ambientarlo en su propio idioma, porque cuanto más plenamente se exprese su intención, más perfecta será su indicación verbal. Y en consecuencia será aún más específico en términos literarios. Y será el material para una auténtica resolución del director. Una cautivación para el director también. Y un incentivo para elevarse creativamente al mismo nivel de expresión a través de su campo, esfera y especialidad. Para ello es importante ponerse de acuerdo sobre el grado de opresión o premura que tienen que enfrentar. Y el quid de la cuestión reside en esta premura.
y que el guión y el director lo articulen en sus propios idiomas. El guionista escribe así: silencio sepulcral o silencio de muerte. El director lo representa así: primeros planos con cámara fija, el silencioso y sombrío cabeceo de la proa del acorazado, el despliegue tembloroso de la insignia de San Andrés, quizás el salto de un delfín y el vuelo bajo de las gaviotas. ¿Y cómo lo experimenta el espectador? El mismo espasmo emocional en la garganta, las mismas emociones subiendo hasta la garganta que invadieron al autor de las memorias en su escritorio y a los directores de la película en la mesa de montaje o bajo el sol abrasador en el set. Por eso estamos en contra de la forma habitual de una escritura de transcripción numerada o draftbook, y por eso estamos a favor de la forma de film novela. Un ejemplo del primer intento en este sentido, que data de 1926, es el guión La línea general publicado aquí. Este texto fue escrito en Berlín en el otoño de 1929. Cierra comillas. Alexandra Xenofontova se detiene a analizar las frases con las que Eisenstein, entre comillas, desglosa la secuencia del silencio sepulcral o silencio de muerte y nota que el encadenamiento de acontecimientos sugerido por Eisenstein no hace parte ni siquiera del corte final. En la secuencia que vemos en la película, al menos si hemos visto la misma versión, vamos a notar que tiene otras imágenes que dan cuenta de lo que está ocurriendo en aquel instante y posiblemente resultan aportando más en términos de tensión en aquella situación concreta. No hay gaviotas, no hay delfín, sino que optó por mostrar elementos que están más relacionados con la acción y con los personajes que están en la proa y los espacios más cercanos. Por supuesto, Eisenstein escribió este texto después de haber terminado el acorazado Potemkin, pero se limitó, como vemos, a compartirnos el encadenamiento que había escrito originalmente en el papel. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué hubieran puesto el énfasis dramático o poético desde el texto, desde su film novela? ¿Qué acontecimientos habrían propuesto y con qué criterio los habrían concatenado? Por otro lado, Alexandra Xenofontova plantea la hipótesis de que al escribir una film novela como único documento relacionado con el filme, de cierta forma burlaría a los organismos de censura y control político al no informarles de antemano exactamente qué imágenes, diálogos o textos van a filmarse durante el rodaje para que no puedan poner trabas a la realización del filme de antemano. Dice Alexandra Xenofontova, abre comillas: en ninguna parte la forma del guión insinúa ni remotamente la práctica habitual de Eisenstein de escribir un guión de director. Por el contrario, parece sugerir que el rodaje de la película debería basarse únicamente en el guión literario. Este movimiento estratégico señala el guión literario como el único documento que los cineastas debían presentar para la censura y la aprobación del estudio. El ensayo retóricamente libera hacia el director de la necesidad de buscar la aprobación de su guión final, restringiendo cualquier control externo sobre la producción. Cierra comillas. Pero claro, esto no garantiza que no existan censuras posteriores ya cuando el filme se esté haciendo o cuando el material ya haya sido filmado y dichos organismos exijan inspeccionarlo. En mi opinión, una de las ideas más importantes de este texto es la preocupación por el ritmo como elemento central que pueda ser concebido y plasmado para el medio cinematográfico en busca de respuestas concretas por parte de su audiencia. Recordemos que para Eisenstein la búsqueda de una respuesta emocional y una estimulación fisiológica es fundamental. Y es en esta búsqueda de la generación o el tránsito de las emociones que se va a encontrar con estrategias existentes en otras artes, las cuales tratará de adaptar o recontextualizar en el cine, como ya lo habíamos visto en nuestro video Un empalme inesperado, en relación con las lecciones aprendidas por Eisenstein del teatro kabuki japonés. Eisenstein no profundiza por el momento en la manera en que concibe el ritmo o las varias formas en que éste puede estar expresado,
pero lo hará principalmente en un texto tal como la dramaturgia de la forma del cine o la aproximación dialéctica a la forma del cine, que estudiaremos con mucho placer en este canal. Los invito y las invito a pensar desde ahora en ritmo y de qué múltiples maneras se expresa tal ritmo en medios como la literatura, la pintura, la música, la narración gráfica o cómics y por supuesto en el cine. También quiero preguntarles si la idea de escribir una film novela les parece a ustedes conveniente y si ven en realidad ventajas a la hora de convertirla en situaciones, imágenes y sonidos concretos durante un rodaje o incluso para comercializarla y ponerla en circulación en texto escrito para que quizás otros puedan filmar a partir de ella. ¿A qué tipo de cineastas les conviene más y por qué? Gracias de nuevo por llegar hasta el final de este video. Por favor, denle un me gusta si el contenido les aportó algún conocimiento, reflexión o idea para sus proyectos personales o profesionales. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en el próximo video con el que estudiaremos un texto en el cual Eisenstein se acerca a la figura de Alexander Dovzhenko. No se lo pierdan. ¡Feliz semana!